Sean bienvenidas, bienvenidos, estimados docentes de las escuelas nocturnas de adultos. Mi nombre es Óscar Omar Bonilla y en esta sesión vamos a hablar un poco de la planificación didáctica como una de las herramientas fundamentales para el logro de los objetivos y metas de nuestros estudiantes. Como tú y como nuestros estudiantes a quienes atendemos día tras día en nuestras aulas y que comenzamos a temprana edad a aprender y que hasta el día de hoy seguimos aprendiendo. Para iniciar, vamos a ver el planteamiento del objetivo que nos proponemos este día. Conocer los procesos de la planificación didáctica y la elaboración de los guiones de las sesiones educativas del Programa Nacional de Alfabetización. En nuestra planificación es importante que conozcamos algunos conceptos que nos lleven al éxito de nuestro proceso educativo. Veamos algunos de ellos. La planificación es el conjunto de procedimientos organizados en el cual logramos las tareas, las acciones que nos van a permitir la vinculación con los objetivos y las metas que pretendemos lograr. Sin embargo, es importante retomar la parte del tiempo en este aspecto. Además, podríamos decir de que es una herramienta importante que va a permitir al docente la organización de manera mental, todas las ideas, todos los temas, todas las actividades, todas las acciones que le va a llevar al logro del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje con cada uno de los estudiantes, priorizando aquellos temas que le garanticen esos aprendizajes de calidad. Además, podríamos decir que la planificación didáctica es un proceso de organización que el docente hace, en el cual introduce la parte comunicacional, la parte analizable, pero también modificable. Asimismo, podríamos decir que es importante que para planificar, retomar el conjunto de técnicas y de estrategias que nos permitan específicamente llegar al aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes al final de todo el proceso. Al final podríamos decir que es un plan de trabajo en el cual está organizado las diferentes acciones que nos va a permitir llegar hasta el cumplimiento de los aprendizajes significativos para cada uno de nuestros estudiantes en las escuelas nocturnas. Es importante optimizar la parte del tiempo en cuanto a los procesos de la planificación. Ahora bien, en alfabetización es un proceso organizado que vamos a seguir paso a paso para lograr enseñar a leer, a escribir y el cálculo matemático con nuestros estudiantes, haciendo uso de todos aquellos elementos didácticos que nos permitan lograr cumplir con los objetivos que nos proponemos. Como hemos visto anteriormente una serie de conceptos importantes, hoy veremos la parte de los elementos fundamentales de lo que es la planificación didáctica. Dentro de ellos podemos mencionar el diagnóstico educativo. El diagnóstico es la información que voy a recopilar de cada uno de los estudiantes. Es importante conocer todo el contexto, la realidad de cada uno de ellos para poder hacer un proceso de planificación exitoso. Pero también para poder hacer una buena planificación es importante contar con los objetivos. ¿Hasta dónde quiero llegar con mis estudiantes? ¿Qué quiero lograr con cada uno de ellos? Y para eso es importante que cada uno de nosotros como docentes tengamos claridad sobre los elementos que van a intervenir para poder diseñar y elaborar de mejor manera cada uno de esos objetivos. Pero también debemos de contar o conocer de las estrategias. ¿Con qué cuento? ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, las estrategias, estamos hablando del conjunto de elementos que vamos a organizar
de manera didáctica para poder ejecutar de mejor manera todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias son todos aquellos elementos o aquellas herramientas, aquel material que nos va a permitir el logro de que nuestros estudiantes puedan apropiarse de cada uno de los contenidos de la educación de adultos. Pero también otro elemento importante dentro de todo el proceso de la planificación que debemos de tomar en cuenta es los recursos. ¿Qué es lo que tengo a disposición para poder lograr el cumplimiento de los objetivos en un proceso de planificación? Y para ello es importante que los recursos es lo material, lo que tengo disponible para poder diseñar todo el proceso de la planificación. En este caso, en la educación de adultos, contamos con todos los materiales educativos, las cartillas, los cuadernos, en dependencia de los niveles educativos en el cual estamos nosotros impartiendo nuestras clases. Por lo tanto, todos estos 4 elementos son fundamentales que los tomemos en cuenta a la hora de hacer una buena planificación, porque esto nos va a llevar al éxito de cada uno de los procesos y de los contenidos que vamos a planificar durante todo el proceso en el cual vamos a atender a nuestros estudiantes. Además de estos elementos, es importante también retomar ya al momento de la estructuración del modelo de la planificación didáctica los componentes importantes que debe de llevar. Entre ellos tenemos la fundamentación. En este caso implica que nosotros debemos de retomar el diagnóstico previo que tenemos de nuestros estudiantes a nivel de conocimientos o los presaberes, la parte actitudinal y aptitudinal de los estudiantes, y además retomando la parte del entorno que nos permita hacer un buen proceso de planificación. Además de ello, tenemos la parte de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos específicos que nos vamos a trazar con relación a cada uno de nuestros estudiantes, partiendo de cada uno de los temas que tenemos que desarrollar de los materiales educativos que tenemos en educación de adultos, en dependencia también del nivel educativo? Asimismo, tenemos que ver los contenidos. Es otro elemento fundamental. Como docentes tenemos que verificar, revisar los contenidos que tenemos en cada uno de los materiales de educación de adultos que nos permita garantizar la apropiación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque esto al final nos va a dar o a permitir la garantía de que nuestros estudiantes han logrado captar todos los conocimientos que nosotros nos propusimos en un momento determinado. Además de ello, es importante también que contemos con la parte de todos los recursos que tenemos a disposición. Uno de ellos, y fundamental, es los materiales educativos que tenemos disponibles. En este caso, para el primer nivel, las cartillas de alfabetización. En el caso del segundo nivel, que tenemos los materiales educativos, los cuadernos 1, 2, 3 y 4. Y para el caso del tercer nivel, que todavía contamos con los materiales del PAEVA que están a disposición y que son los recursos en el cual nosotros tenemos que retomarlos para poder enseñar. Y otro elemento importante dentro de la estructura de la planificación es el tiempo. El tiempo que usted como maestro va a disponer para poder enseñar a los estudiantes. En este caso tenemos un currículo de educación básica de personas jóvenes y adultas en el cual establece el tiempo de 2 horas diarias para poder dar nuestras clases, 10 horas a la semana, 40 horas en el mes, en el cual usted como docente debe de tener claridad sobre la base del tiempo que va a disponer, porque ¿qué es lo que queremos? Garantizar la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes en las escuelas nocturnas de adultos. Momentos de la planificación didáctica en el Programa Nacional de Alfabetización. Tenemos 3 momentos: el antes, el durante y el después. En el antes tenemos el diagnóstico. Contar con la información necesaria de los estudiantes, presaberes y actividades económicas, entre otras. La preparación de materiales. Como docente,
debo tener todos los materiales educativos disponibles para planificar según el nivel educativo. La revisión de contenidos, para poder planificar. Y la organización del tiempo, donde debo de conocer el tiempo disponible de mis estudiantes para poder planificar, partiendo que son jóvenes y adultos. El durante. Son actividades de iniciación como la introducción. ¿Cómo voy a abordar el tema? Según diagnóstico de los estudiantes de las escuelas nocturnas de adultos. El desarrollo. Hay que escuchar la radioclase, si es metodología radiofónica, y si no, tengo que preparar todo el tema, según las orientaciones metodológicas. La finalización o cierre es la parte de motivación para las personas jóvenes y adultas a que continúen en el proceso, porque están avanzando. Y las conclusiones y evaluación. Se reflexiona sobre el tema, sobre lo aprendido, y además, evaluación con ejercicios o prácticas. Y finalmente, tenemos el después, en donde vemos avances. El docente verifica los avances de aprendizaje de la persona joven y adulta, según nivel educativo. Logros. Según los resultados de la clase, reflexiona sobre los logros obtenidos por cada estudiante. Y dificultades, en donde se retroalimenta las dificultades que tenga la persona joven y adulta, hasta superar dicha dificultad. Después de observar los momentos de las sesiones educativas, el antes, el durante y el después, es importante que como docentes de las escuelas nocturnas observemos específicamente todo el proceso del paso a paso que debe de llevar una buena planificación. Primero, en el antes, es importante que como docentes lleguemos y demos el saludo y la bienvenida a nuestros estudiantes, que eso les va a dar la garantía, les va a dar esa seguridad, les va a dar específicamente también esa forma de cómo se siente el estudiante a la hora de la llegada a la clase. Además, es importante que como docente en las escuelas nocturnas, en educación de adultos, nosotros siempre retroalimentemos cada uno de los contenidos que impartimos. Es importante esa retroalimentación para ver qué tanto nuestro estudiante se le ha quedado esa información o si hay algunas debilidades para poder reforzar cada uno de esos contenidos. Luego pasamos al proceso del desarrollo. ¿Qué implica el desarrollo? Es la ejecución de la clase. Aquí es cómo yo como docente voy a dar mi clase, mi tema, según el contenido y según el nivel educativo que yo estoy atendiendo. En este caso, hay que ver si estamos, por ejemplo, con el proceso de escuchar la radioclase, si estamos en la metodología radiofónica, hay que escuchar radioclase tanto en el primer nivel o segundo nivel, y si es el tercer nivel es otro tipo de método en el cual nosotros vamos a impartir nuestra clase. Entonces es importante esa parte del desarrollo del contenido, pero también como docentes tenemos que hacer la práctica de la pregunta y la respuesta a nuestro estudiante para ver qué tan claro le ha quedado cada uno de los contenidos que nosotros hemos impartido a la hora de ejecutar nuestro tema. También es importante que dentro de todo el proceso de la planificación didáctica retomemos la parte de cuál ha sido el proceso de asimilación del contenido cuando nosotros hablamos del cierre. Esto implica el encuentro presencial. Para nosotros en educación de adultos y en el Programa Nacional de Alfabetización, cuando hablamos de este encuentro presencial es que el docente tiene que verificar, apoyar al estudiante para que desarrolle cada uno de los ejercicios que aparecen en los materiales educativos y específicamente en el primer nivel estamos hablando de la cartilla de alfabetización donde está bien remarcado el encuentro presencial. Hay que verificar los ejercicios, cómo los desarrolla cada uno de los estudiantes y además reforzar cada uno de ellos porque es fundamental. Aparte de eso hay que evaluar cuáles son los avances que ha tenido en ese momento el estudiante, hay que reforzar, pero también debemos de motivar a nuestro estudiante a que continúe porque está aprendiendo de la mejor manera.
a que siga adelante, que no se nos vaya a desertar, porque nosotros como docentes somos los garantes del proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes. Estos elementos que hemos dado para poder hacer una excelente planificación a la hora de la ejecución de la clase nos va a llevar a garantizar los procesos de aprehensión del conocimiento de nuestros estudiantes y al final lograr certificarlos en el año. Ahora vamos a observar cada una de las cartas didácticas y los guiones de las sesiones educativas con el cual nosotros trabajamos en el Programa Nacional de Alfabetización. Como docente es importante que tengamos claridad sobre estos elementos que al final nos va a garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Tenemos uno que corresponde a una carta didáctica. Si ustedes observan, aparece la parte de las generalidades que tiene que ver con todos los detalles de dónde se origina específicamente todo el documento, de dónde se va a enseñar a leer y a escribir. Y luego tenemos específicamente un bloque de los diferentes contenidos. La carta didáctica dentro del Programa Nacional de Alfabetización nosotros la podemos diseñar para una semana, para un mes, para 15 días, en dependencia específicamente de los temas o cómo los tenemos nosotros diseñados. Entonces, este ejemplo les va a ustedes como docente a poder garantizar, optimizar a veces los tiempos y la parte de los recursos. Por eso aparecen alrededor de 5 temas en el cual se están contemplados de la cartilla parte 1. Pero también tenemos otro de los ejemplos que es una planificación de un guión de una sesión educativa. Eso tiene que ver con la cartilla de alfabetización, primera parte, Educando para la Vida, que es el guión número 1, donde lo que se hace específicamente, se describe toda la generalidad de lo que es el guión, quién es el facilitador, el lugar, el material que se está desarrollando, el número de lección, etcétera, etcétera. Y luego iniciamos con el proceso del contenido. Si ustedes observan donde dice contenido, van a observar la parte de los 5 sentidos, porque es ahí donde iniciamos en el caso del primer nivel con la cartilla parte 1, que es una orientación sobre lo que es todo el Programa Nacional de Alfabetización. Luego pasamos a la parte del objetivo que nosotros vamos a buscar a la hora de ejecutar nuestra clase. Luego pasamos a la parte del desarrollo. Si ustedes observan, el desarrollo tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente con relación al saludo, la bienvenida que hacemos como docentes a nuestros estudiantes, pero también viene una parte relacionada a ese ambiente que debemos de generar de confianza con nuestros estudiantes. Y más adelante vamos a ver nosotros donde dice escuchar la radioclase. Esto tiene que ver con la parte de la metodología radiofónica, el cual nosotros utilizamos en el primer nivel. Y más adelante van a observar donde dice encuentro presencial. Ese encuentro presencial que corresponde a 90 minutos en el cual como docentes tenemos que garantizar que nuestros estudiantes hayan logrado captar toda la información de la radioclase de la maestra María y luego verificar que los estudiantes desarrollen de la mejor manera cada uno de los ejercicios que aparecen según la lección que van a desarrollar. Este es un guión didáctico, ¿verdad?, que aparece ahí. Luego tenemos la parte también del indicador de logro, que es lo que nosotros como docentes pretendemos lograr al final del proceso del desarrollo del tema. Aparte de eso, ustedes observan la casilla donde dice los recursos, que también son aquellos elementos fundamentales con el cual nosotros vamos a auxiliarnos para poder planificar. En este caso, la cartilla de alfabetización, primera parte, tenemos la segunda parte cuando ya estemos más avanzados en el proceso. Aparte de eso, está el factor tiempo, que eso es importante que hablamos anteriormente, retomar la parte del Currículo Nacional de Educación Básica de Adultos, donde establece cuánto es el tiempo que debemos nosotros de trabajar con cada uno de nuestros estudiantes y los temas que vamos a desarrollar. Esperamos que al final de este guión, como docentes, ustedes lo revisen y puedan verificar en qué medida ustedes pueden adaptarlo a la situación, a su contexto, de acuerdo a los estudiantes y al nivel educativo que van a atender cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de esta sesión educativa.
esperando que el tema de la planificación didáctica haya sido de suma importancia para cada uno de ustedes como docentes. Además, invitarles al enlace que aparecerá al final de este video, en el cual pueden ustedes investigar una serie de información relacionada al Programa Nacional de Alfabetización. Nos vemos en nuestra próxima sesión.